Saludos cordiales, profesora. A continuación le presento la investigación del derecho constitucional. El derecho constitucional moderno inicia su exteriorización en la Revolución Francesa. En Francia, hasta mediados del siglo XX, todas las instituciones, inclusive las no políticas, se hallan relacionadas en este campo. Se presentan caracteres particulares en las instituciones políticas, ya que las reglas no jurídicas siempre son muy amplias. En cambio, las reglas de contenido jurídico se presentan como limitante en ciertos aspectos de la vida social del Estado. Pero antes de juramentar la primera Constitución, fue creado el primer Congreso de 1811, que se instaló el 2 de marzo de ese año. Los representantes de cada una de las provincias de Venezuela formaron parte de la elaboración del proyecto constitucional. El Congreso Constituyente del 21 de diciembre de 1811, mediante sus miembros previamente reunidos, aprobó la Constitución Federal para los estados de Venezuela. El 23 de abril de 1812, el general Miranda, por disposición del Ejecutivo, asume la jefatura de las armas de la Confederación Venezolana. La Constitución de 1811 fue creada para establecer todas las necesidades de los ciudadanos venezolanos. La influencia foránea, último cuarto del siglo XVIII, sucedieron en el mundo dos acontecimientos que iban a transformar radicalmente el orden público constitucional: Revolución Americana en 1776 y la Revolución Francesa en 1789. Venezuela así fue el primer país del mundo en 1811 en adoptar la forma federal en la organización del Estado conforme a la concepción norteamericana, y a la vez fue el primer país del mundo en 1812 en haber adoptado la organización territorial municipal que legó la Revolución Francesa. En la entrada en vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el constituyente diseñó las dos nuevas ramas del poder público: el poder ciudadano y el poder electoral. La Constitución es un conjunto de normas fundamentales y principales que acuerda una nación como base de la convivencia social, que regula el Estado y su forma, su gobierno y los derechos, garantías y deberes de los ciudadanos de un Estado. Artículo 7 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en 1999 señala que esta es la norma suprema y el fundamento del ordenamiento jurídico, a la cual quedan sujetas todas las personas y los órganos que ejercen el poder público. Es general, rige igual que todos, es demócrata, es reformable, es imparcial y es votada. La Constitución material es aquella que se refiere al contenido de las normativas constitucionales. La Constitución formal es aquella que para su elaboración cumple con las formas y efectos especiales de las técnicas jurídicas. Según su formulación jurídica, se tienen las constituciones escritas y las constituciones consuetudinarias. Según la modificación, se clasifican en constitución flexible y constitución rígida. Son las normas jurídicas que se encuentran ubicadas dentro del derecho público interno, que regulan la organización y la forma de Estado, su gobierno y los deberes, derechos y garantías individuales de los ciudadanos que residen en dicho Estado. El ámbito del derecho constitucional no es estático, pues depende de circunstancias históricas concretas con el desarrollo del Estado, así como de sus relaciones con los ciudadanos. El estudio de los derechos constitucionales se desarrolla en las disciplinas siguientes: derecho constitucional particular, derecho constitucional comparado y derecho constitucional general. El objeto del derecho constitucional: primero, el Estado y sus formas; segundo, el estudio del gobierno, su forma y organización; y por último, el estudio de los derechos y garantías individuales de los ciudadanos.
Las fuentes de donde surge el derecho constitucional pueden ser primarias, la Constitución, y la secundaria, la jurisprudencia. El derecho constitucional es de suma importancia, ya que él mismo estudia la forma de Estado y su organización, la forma de gobierno y los derechos y garantías de los ciudadanos de un país. El principio de legalidad es la finalidad del derecho constitucional y está establecido en el artículo 137 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Se define en siguientes: poder constituyente ordinario, poder constituyente derivado. La Constitución es la Carta Magna de Venezuela. La Constitución regula toda la organización del Estado venezolano y la formación de la ley en Venezuela. El proceso de formación de leyes en Venezuela está regulada desde el artículo 202 al 218 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en el año 1999. Se constituye la base fundamental, el presupuesto que sirve de fundamento a la norma constitucional. Señala los valores sociales y económicos, políticos y jurídicos que inspiran la acción del Estado. La parte dogmática de la Constitución establece los principios constitucionales que deben guiar a las autoridades definidas en la parte orgánica. Y la parte orgánica de la Constitución trata de la organización política del Estado, de la formación de su gobierno. Y las disposiciones transitorias contienen una serie de leyes en un periodo relativamente breve, a fin de hacer aplicables las nuevas normas que establece la Constitución. Y las estructuras jerárquicas del orden jurídico viene dada de la siguiente manera: rango constitucional, rango legal, norma individualizada. Para proteger y garantizar la Constitución, previo en su artículo todo un sistema de protección para asegurar su inviolabilidad y así garantizar la justicia constitucional. Existen en Venezuela dos controles: el control difuso y el control concentrado. Y tenemos por objeto una revisión parcial de la Constitución y la sustitución de una o varias de sus normas que no modifican la estructura y principios fundamentales del texto constitucional. Muchísimas gracias, profesora.